El acuerdo en el Congreso, en la Comisión Mixta y en general entre las fuerzas de gobierno y de la concertación para una reforma tributaria es una buena noticia, independientemente del proyecto mismo, que es otra cosa. Yo me refiero a que una buena noticia que los políticos demuestren una capacidad de ponerse de acuerdo en algo, más allá del aumento de sus dietas y prebendas, donde normalmente casi siempre alcanzan casi una perfecta unanimidad. Y es que venimos de una dinámica en los últimos meses donde el deporte de los dirigentes políticos ha sido la descalificación del adversario y prácticamente el uso de la pintura de guerra. Y esto ha generado una dinámica donde incluso algunos opositores han pretendido ser más iracundos que los mismos ciudadanos indignados y donde algunos gobiernistas han querido ser más duros que los carabineros. La diferencia es que esos ciudadanos y esos carabineros no tienen pega asegurada por 4 u 8 años, si fueran diputados o senadores, ni tampoco disponen de millones de pesos mensuales, que ahora por lo menos mejor se fiscaliza en su rendición, después que durante años vivimos a nivel parlamentario una historia de despilfarro, de contratación de parientes y cercanos, o arriendos de sedes fantasmas, o sea, de plata que finalmente estaba destinada a una cosa y terminaba en la plata en los bolsillos propios o de algunas personas cercanas a los parlamentarios. Por ejemplo, el debate de la encuesta CACEN fue al final un ejemplo de cómo la mayoría, hablo de la mayoría, no de todos, la mayoría de los políticos están siempre listos para atacarse mutuamente, pero atacarse bien arrellanados en sus sillones, preocupados por analizar, más que preocupados por analizar el verdadero sentido de esta encuesta, que es ver cómo a partir de la constatación de que hay mucha gente en Chile que sigue estando en niveles bajo la línea de pobreza, hay que ver cómo se les saca de ahí. En suma, este acuerdo por esta reforma, algunos dicen ajuste tributario, es una buena noticia, pero al mismo tiempo es una noticia insuficiente, porque no podemos conformarnos con tan poco respecto de quienes en rigor hemos delegado nuestra soberanía. Porque no olvidemos que la soberanía reside en el pueblo, o sea, en todos nosotros, y que los parlamentarios, por ejemplo, ejercen una soberanía delegada por sus electores. En rigor, por eso, deberíamos poder quitarles esa soberanía delegada cuando no responden a los intereses de sus electores, y por eso una de las medidas saludables es que no puedan eternamente ser reelectos, y también que existan mecanismos, por así decirlo, de revocación popular y democrática de su mandato, por si es que llegan justamente a abusar de ese poder que les ha sido delegado. Como sea, esta reforma de ajuste tributario que se impuso como un intento, recordémoslo, como un intento de respuesta a las movilizaciones de los estudiantes y la demanda por una educación pública mínimamente decente, ha dejado abierta sin más la puerta para que el tema tributario se convierta en uno de los grandes temas de la próxima campaña presidencial. Estamos hablando del próximo año. Y es seguro, por lo tanto, que probablemente muchos de quienes quieran ser candidatos ya estén preparando en sus equipos asesores minutas o estudios respecto al tema tributario. Una de las cosas que deberían ver, por ejemplo, sugerencia, es si las empresas mineras pagan el royalty adecuado, si ese es un impuesto que merece el nombre de royalty. Pero desde ya lo que es lícito pedir, y a quienes elaboran propuestas en ese ámbito lo vayan a elaborar, es que se preocupen no solo de cómo recaudar más, sino también de vigilar y analizar cómo se está gastando actualmente lo recaudado. Como ciudadano, por ejemplo, uno tiene derecho a saber cómo se gastan sus impuestos y ver si se gastan bien. Algunos ejemplos. ¿A cuántos burócratas se les está pagando con nuestros impuestos? ¿A cuántos funcionarios que no hacen nada, que están puestos en un lugar público simplemente porque forman parte de una lista de operadores políticos? ¿Cuántos de los impuestos se destinan a la compra de armas, a sueldos militares, a pensiones de militares en retiro, que de paso muchos oficiales se jubilan jovencitos y aparte de la jubilación tienen un sueldo porque después de jubilados son contratados por la arma a la cual servían? Se preguntarán alguna vez, se le va a preguntar alguna vez a la gente, ¿cómo quiere que se gasten sus impuestos? ¿Está la gente dispuesta a que sus impuestos sean, por así decirlo, gastados en cualquier cosa? En una de esas, efectivamente, es necesaria una reforma tributaria, pero quizás lo que sea urgente es la redirección de lo que ya se recauda hacia lo que la gente estima que sí se debe financiar, quitando platas, por ejemplo, a otras cosas que tal vez no requieran tanto financiamiento. A veces la palabra austeridad resulta un insulto cuando se ve a tantos parásitos del Estado sacándole lustre a regalías, prebendas y lujos que ni ganaron ni merecen. Por recortar esos gastos
o el recorte de esos gastos también podría ser el inicio de una verdadera reforma tributaria.